El día 3 de junio del año 2020, en plena pandemia, se inauguró el Foro de Davos. Un Foro de Davos que llevó por lema el Gran Reseteo. Seguramente hayáis oído hablar muchas veces de esta palabrita, reseteo, pero lo que ya no sé es si tenéis conocimiento de lo que significa realmente. La verdad es que hemos oído hablar muchas veces de resetear el ordenador, el disco duro, de la necesidad de volver a formatearlo, es decir, de volver a empezar desde el principio. Eso en cuanto a una avería del ordenador. Sí, se le llama resetear. Pues cuando hablamos de reseteo por parte del Foro de Davos, cuando hablamos de reseteo económico, de reseteo financiero, a lo que nos estamos refiriendo es a la transformación total y absoluta del modelo económico. Algunos hablan de un nuevo paradigma, pero yo lo voy a dejar ahí, en la transformación absoluta y total del modelo económico. De esto voy a hablar en los próximos minutos porque me parece que es importante y además hay mucha confusión al respecto, pero sobre todo y fundamentalmente se trata de un tema muy importante, muy actual, que nos afecta a todos y que además es irreversible, porque lo del reseteo, más allá de una palabrita que nos pueda gustar más o menos, pues es una realidad. Y es una realidad no solo por implementar, sino que es algo que tiene un conjunto de fases y una o algunas de esas fases están ya en la actualidad funcionando. De eso voy a hablaros en los próximos minutos, amigos, pero quiero dejar clara también que es posible que hayamos oído hablar de la palabra jubileo, más allá del jubileo religioso, ¿no? Del jubileo de Santiago de Compostela y esas cosas, del jubileo económico. Eso viene a significar algo así como la condonación, es decir, el perdón de las deudas. Algunos han pensado que cuando se habla de jubileo económico se estaría hablando algo así como de liberar las reservas de oro, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, nada de esto es cierto. Dicha condonación no va a tener lugar. El perdón de las deudas no va a ser. Y por tanto tiene que quedar claro que no es lo mismo, por si alguno tenía la idea de que pudieran equipararse o ser sinónimos o algo parecido, no es lo mismo jubileo, no es lo mismo que reseteo. Al reseteo es a lo que voy a dedicar los próximos minutos, como digo, tratándose de una transformación que ha sido ideada e implementada por los ingenieros sociales que trabajan por y para las élites. La verdad es que cuando oímos hablar de la nueva normalidad o del nuevo orden mundial, etcétera, pudiera parecer en un principio, pues bueno, ya estamos con términos conspiranoicos. Nada más lejos de la realidad, no se trata de ninguna conspiración, ni de nada conspiranoico, ni de nada que se le parezca. El nuevo orden mundial existe, estamos padeciéndolo ya. Es verdad que siempre ha habido a lo largo de la historia nuevos órdenes mundiales, siempre los ha habido, pero el que estamos padeciendo, y estamos solo viendo el principio, la verdad que es para echarse a temblar. Algunos prefieren llamarle la nueva normalidad, como para quitarle un poco peso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Así que, bueno, pues lo dicho. Gracias, una vez más, por estar aquí, en este programa, hecho para vosotros con la aspiración de hacer un programa distinto, un programa diferente, con la colaboración, con la cooperación y con la complicidad, pues de vosotros, que sois una de las mejores audiencias de la red, porque tenéis criterio propio, porque sois independientes, porque no os dejáis engañar y porque además sabéis ejercer vuestro derecho a la crítica. Sí, amigos, sí, resetear el sistema económico, el modelo económico. Y esta transformación que está teniendo ya lugar no ha sido algo que haya surgido de la nada ni por casualidad, ni tampoco ha sido algo que se haya puesto en marcha pues en un momento que caprichosamente a alguien se le haya ocurrido. No. Se ha hecho justamente durante la pandemia. Os preguntaréis por qué. Bueno, pues la explicación es bastante clara.
Se trata este reseteo de una transformación del modelo económico muy potente. O sea, esto, como decía Alfonso Guerra en su día, esto no lo va a conocer ni la madre que lo parió, ¿verdad? Entonces, para hacer un cambio tan radical y tan brusco, pues se tenía que ir, digamos, haciéndole ver a la gente que había que ir adaptándose a algo. Y entonces se inventaron la pandemia. Y con la pandemia lo que hicieron fue generar un ambiente de temor, un ambiente de miedo, un ambiente de subyugación, un escenario donde comprobar hasta qué punto el ser humano iba a ser capaz de soportar desmanes como los que hemos soportado, y han llegado a unas conclusiones. Y la más importante de todas es que el ser humano es capaz de soportar muchas cosas. Y a partir de ese momento han ido generando en la gente la sensación de que, bueno, de que algo nuevo tiene que llegar y que no tiene por qué ser tan malo. De hecho, estamos en una situación de crisis económica, financiera tremenda. La situación de los estados-naciones caótica prácticamente es pura teoría ya. El dominio de las corporaciones sobre los gobiernos es total. Hay un problema con las materias primas tremendo. Los precios están absolutamente desbordados. Es decir, vivimos una situación de crisis galopante que afecta a todos los ámbitos. Bueno, pues esta situación, que además va a empeorar, va a generar que una amplia capa de la población sea la que le pida a los propios estados, a los propios gobiernos, que no pintan nada porque son las élites corporativistas las que hacen y deshacen la madeja, pues que les salven, que vengan en su ayuda, que les presten la atención necesaria. Y eso ya está pasando. Sí, amigos, sí. Eso ya está pasando. Mirad, el golpe de estado financiero al que estamos asistiendo es ya un hecho. En las últimas fechas, desde hace una semana aproximadamente, hemos visto cómo se han caído varios bancos norteamericanos, cómo se ha caído el Silicon Valley Bank y algunos otros, y lo que ha representado este banco, ¿no? Ha representado de alguna manera, bueno, pues que la descentralización de las criptomonedas, ¿no? Lo que eso significa. Y entonces se ha querido empezar a demoler el sistema financiero por uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, que además estaban muy expuestos al tema de las criptomonedas. Y luego han seguido más, también allí, pero es que luego hemos tenido el Credit Suisse, que está en una situación absolutamente patética, y no nos olvidemos del Deutsche, que sigue con anfetaminas y sigue en la V desde hace siglos, hasta que a alguien se le ocurra ya decir que, bueno, que se acabó la pantomima, ¿no? Y mientras tanto, mientras el golpe de estado financiero continúa, porque no hemos visto, como he dicho, nada más que el principio, pues nos dicen algunas cosas. Ese golpe de estado financiero tiene varias fases, tiene varios elementos. Uno de ellos es el control financiero de todo. Estamos asistiendo a la demolición controlada de innumerables bancos, a la concentración de estos, con el único fin de que al final queden 2 o 3, y que eso sea el preámbulo de la siguiente fase, y es que al final sean los bancos centrales quienes se ocupen de tener la totalidad de las cuentas de los ciudadanos y tengan el absoluto control de todo lo que estos puedan hacer y dejar de hacer. Primero, concentramos a los bancos, dejamos unos poquitos, hacemos un control absoluto desde la banca central, a que se le va a potenciar todavía más su estatus, y todo ello con una finalidad. La finalidad es el paso siguiente, y el paso siguiente se llama poner fin al dinero físico, al dinero metálico, hacerlo desaparecer. ¿Existe una fecha de caducidad para esto? Pues debe de existir, pero nadie la conoce. Aunque, por lo que estamos viendo y viviendo en las últimas fechas, parece evidente que la implementación de todo esto va a tener lugar antes de lo que en un principio pudiéramos haber esperado.
La verdad que la desaparición del dinero físico metálico del que hemos hablado muchas veces y su sustitución por las llamadas monedas digitales de Banco Central, las famosas CBDC, van a suponer efectivamente un auténtico cambio de paradigma. Sí que es un auténtico reseteo, una auténtica transformación del modelo económico. Se va a acabar el anonimato a la hora de hacer operaciones, todo lo tendrán controlado ellos, no habrá economía sumergida, será imposible, pero es que tampoco le podrás dar una moneda a un pobre en la calle sin que ellos lo controlen. Habremos perdido nuestra libertad, porque el ser humano que nace libre tiene un montón de derechos que le son naturales, y uno de ellos es el derecho a la propiedad. Y para tener un derecho a la propiedad tienes que tener un control autónomo del dinero, con el que poder hacer cosas con lo que es tuyo, con lo que es propiedad tuya. Si se te priva de todo eso, habrán acabado con la libertad del ser humano. Es verdad que habrá otras variantes de la libertad, pero todas están muy interrelacionadas y el objetivo último, amigos, de este reseteo, de como le quieran llamar, es acabar con la libertad individual. Por eso, el individuo debe de armarse con argumentos, debe de protegerse y sobre todo debe de prepararse frente a lo que es un leviatán con un poder como nunca jamás en la historia han tenido los estados-nación, que están desapareciendo, pero van a ser sustituidos, lo están siendo ya, por las corporaciones. La verdad es que el panorama es muy duro y bastante triste. Pero es que, aparte del control financiero, que es uno de los elementos de los que forman parte o que conforman ese reseteo, existe también un control del crédito social. Como serán los bancos centrales los que controlen lo que puedes y no puedes hacer, todo eso dependerá de que seas un buen chico o una buena chica, de que te comportes bien, de que no andes tocando los cataplines, de que no seas, en definitiva, un disidente. Porque si lo eres, o ellos consideran que lo eres, pues tendrás cerrado el crédito social. Y a lo mejor no puedes hacer nada, ni subir al autobús, ni llevar a tus hijos al colegio, ni ir a comprar al supermercado, porque te dirán, no, usted no tiene esto, usted ha sido un mal chico, usted no puede hacer esto, usted está sancionado, usted durante tanto tiempo no puede hacer tal o cual. Y a ese control financiero y a ese control del crédito social, pues hay que sumarle el control digital. El control digital es un poco al que ya me he referido hace un momento, con las monedas digitales de Banco Central, a las que antes me he referido como las CBDC. La verdad, amigos, es que el tema es peliagudo. El reseteo es un hecho y esto no parece que vaya a tener vuelta atrás. Otro de los grandes objetivos que están llevando a efecto de una manera implacable es la destrucción de la demanda, es llenar el espacio de dinero deuda, de dinero sin ningún tipo de respaldo, generando con todo ello un aumento de los precios, un aumento de la inflación que hasta el momento no se está pudiendo controlar, pero es que, a mi juicio, honestamente, desde mi humilde punto de vista, no es que no se pueda controlar, es que no se quiere controlar. Y además, es fundamental que persista y que crezca. Porque de esa manera conseguirán uno de sus grandes objetivos, que todo al final termine derivando en la banca central, en las monedas CBDC. Y claro, amigos, ese ambiente generado durante la pandemia de desconfianza, de miedo, de no te acerques al otro, no vaya a ser que, de
de que mira, que las cosas se están poniendo feas, de que todo se está poniendo mal, de que tal, de que vas a tener que ponerte en brazos o en las manos de un Salvador, eso está lamentablemente demasiado ubicado ya en las mentes de mucha gente. La verdad es que el tema pinta mal y bueno, pues alguno, como he dicho al principio, se estaba preguntando cuándo se va a implementar esto y yo ya he contestado. No es cuándo, se está implementando ya. El reseteo es un hecho, estamos en pleno proceso y veremos mucho más. Veremos mucho más con todos esos controles a los que me he referido antes, pero, bueno, pues ya sabéis, se trata de que al final no tengamos nada. Nos han dicho que vamos a ser felices sin tener nada. No tendrás nada y serás feliz, ¿no? Eso nos lo han dicho en el foro de Davos. No fue en el año 2020, fue antes, creo recordar, pero da igual. Se trata, amigos, de adecuar este reseteo a la Agenda 2030. A mí no me gusta mucho nombrarla ni dedicar muchas palabras para recordarla, ¿no? Porque tiene ciertas connotaciones, pero es que inevitablemente es que hay que hacerlo, porque es que todo está sujeto y adecuado a las prescripciones contenidas en la Agenda 2030. Y una de ellas, y muy importante, es la del reseteo económico, al que he dedicado estos minutos que espero os hayan sido instructivos y útiles. Gracias, hasta pronto, salud y libertad para todos.